Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes y una vez más en este precioso día animarle a buscar al Señor y buscar de su presencia, buscar su bendición. Y bueno, hoy quiero animarles en Lucas capítulo 2, en el versículo 28 al 32, y veamos unas declaraciones a través de esta porción de la palabra de Dios para ver lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. Quiero que noten por favor lo que dice Lucas 2, ahora en el versículo 28 al 32, y mire lo que dice allá. Entonces él les tomó en sus brazos y dijo y bendijo a Dios y dijo: Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Y nota lo que dice allá: luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Yo quiero hablarles en este devocional, en este canto o salmo de Simeón, del último canto del Evangelio de Lucas. De eso quiero hablarles el día de hoy. Padre, bendice este día, bendice este tiempo en tu palabra y ayúdanos, Señor, a ver tu mano obrar de manera especial en nuestras vidas y danos bendición para ser bendición en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna duda de que porciones de la escritura como esta que acabamos de leer en Lucas capítulo 2 nos hablan del momento en el que José y María habían llegado para efectuar el sacrificio de por la purificación de María al haber concebido al Señor Jesús y nacido al Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que, como vimos en devocionales pasados, Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, uh, comenzó a ver cosas que, como dice la palabra de Dios, al hombre no les ha dado conocer si no es por el Espíritu de Dios. Y bueno, yo no tengo ninguna duda de la dirección que el Espíritu Santo de Dios puso sobre Simeón para tener ese encuentro personal con el Señor. Y yo creo que si cada uno de nosotros fuéramos conscientes de lo valioso, lo importante que es el vivir en el poder y la llenura del Espíritu Santo, nuestra vida sería diferente. Y ahora, gracias a que vivió lleno del Espíritu Santo de Dios, Simeón, lo vemos donde se nos dice que tuvo varios privilegios a causa de su espera en el Mesías, de su Creador, como un hombre temeroso de parte de Dios, hacia Dios. Y el buen Padre Celestial, hermanos, terminó honrando a Simeón con la dicha de cargar en sus brazos al Salvador. Este fragmento, hermanos, que acabamos de leer hoy del Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 28 al 32, es el último salmo entonado en el Evangelio de Lucas. Y en el versículo 30 se nos dice estas palabras: porque han visto mis ojos tu salvación. Y está hablando de la redención para su pueblo, del perdón de sus pecados a través de el Señor Jesucristo. Y no está hablando de redención de la esclavitud de Roma, pero sí de la esclavitud del pecado. Y después de hacerlo, nos dice que todos y cada uno de nosotros que hemos creído debemos de entender algunas cosas que bien valen tomar en cuenta para este devocional. Quiero que piensen en el versículo 31 y 32 cuando dice: la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Si podemos notar esta porción de la palabra de Dios, encontramos que esos dos versículos tienen un inmenso recordatorio de la venida del Señor Jesús a la tierra y del impacto que Él debía tener o debe de tener en otros. Creo que cuando pensamos en porciones de la palabra de Dios como esta, entendemos, hermanos, que el propósito de la venida del Señor Jesús a la tierra tenía que ver con otros, con otras vidas, con la humanidad. Y creo que, si mi mente no me falla,
Es la primera vez que se escucha en los evangelios una mención a favor de la salvación de las naciones enteras y de los gentiles. Y el impacto que está diciendo aquí de las palabras en labios de Simeón y de que iban a ser para luz y revelación a su pueblo y a los gentiles, hablándonos de la tarea fundamental con la cual el Señor Jesucristo iba a regresar aquí a la tierra. Olvidamos, hermanos, que la tarea del Señor Jesús fue para ir al mundo entero. Y también que nuestra tarea como discípulos de Cristo tiene una tarea con una cosmovisión mundial de todos aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar por lo menos alguna vez en sus vidas una clara presentación del Evangelio. Con pandemia y sin pandemia, todo cristiano debería de ser consciente de que ir y hacer discípulos a todas las naciones no se ha detenido. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura todavía sigue siendo el mandato del Señor a la iglesia local. Y Simeón pudo entender por el Espíritu Santo de Dios la tarea magna de ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. La tarea del Señor Jesús era morir en la cruz. La tarea del cristiano, morir, ser sepultado y resucitar, cómo no. Pero la tarea del cristiano es predicar esas buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, que debe de ser para el mundo entero, para que el mundo entero sepa de Él, que conozca al Redentor del mundo, que es Cristo Jesús. Creo que en un mundo que nos ha tocado a nosotros vivir, hermanos, debería de, en este periodo de pandemia, se nos debería de despertar a cada uno de nosotros como creyentes en relación a el sentido de responsabilidad de pensar en cómo y de qué manera estamos haciendo para que esta luz sea revelada a los gentiles, como dice el versículo 32. La luz, hermanos, como dice la Biblia, en las tinieblas resplandece y no prevalecieron contra ellas, en Juan 1. Nos recuerdan, hermanos, que sí tenemos una tarea, un mensaje que dar. Y creo que lo que hoy en día tenemos es a muchos cristianos que estamos siendo de forma deliberada rebeldes en cuanto al plan y al propósito del Señor en nuestras vidas. Estamos aquí para revelar a todos aquellos que no conocen al Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, el gran amor del Señor en sus vidas. Recuérdelo, ir y hacer discípulos no ha parado, no se ha detenido. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, tanto local, tanto como regional, tanto como nacional y mundial, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es revelación y luz a todos los gentiles, hermanos. De todos y cada uno de aquellos que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a proclamarla, a anunciarla. Simeón lo entendió cuando lo tuvo en sus brazos y cercanamente, de que el mensaje no era solamente para consolación de Israel, sino que era una consolación a la humanidad sumida en el pecado y en la maldad. Yo creo, hermanos, que si nosotros pudiéramos entender y vislumbrar con convicción nuestra tarea en este mundo, hermanos, este mundo ya habría sido evangelizado, porque en esta generación que nos ha tocado vivir tenemos altos y grandes beneficios que estamos hasta cierto punto menospreciando en nuestra vida. Tenemos la era del internet, tenemos la era de la comunicación en vanguardia, tenemos tantos y tantos goces y privilegios que como creyentes creo que necesitamos despertar a lo que Simeón pudo ver. El Señor no nos ha dejado aquí en la vida cristiana, hermanos, para ser estáticos. No se ha dejado aquí para nada más venir y congregarnos y escuchar un sermón y seguir con nuestras vidas durante los siguientes días de la semana.
en realidad nos ha dejado aquí en esta tierra con una misión, con una responsabilidad, con una tarea, con un mandato que debemos de cumplir, con una obligación urgente de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque esa es la tarea, ese es el mandato, esa es la comisión de nosotros como creyentes. No estamos aquí para cumplir nuestros anhelos o para cumplir nuestros propios objetivos. Estamos aquí, hermanos, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso Simeón dijo, luz para ser revelada a los gentiles. En otras claras y definidas palabras son para proclamar las buenas nuevas de salvación que hay en Jesús. Entonces, hermanos, yo creo que pensando en el momento bendito que tuvo Simeón de ver al Salvador y de tener la dicha de tomar en sus brazos al Creador del universo y bendecir con sus labios en este último Salmo de Lucas, encontramos que es una forma de alabanza, ¿verdad? Por eso se le conoce como Salmo también. Encontramos que pudo mirar más allá de su propia oportunidad que tuvo de tenerlo en sus brazos. Lo que estaba diciendo, lo tengo en mis brazos, pero tenemos una tarea de revelárselo a los gentiles, y creo que es la primera vez que se menciona la introducción, se podría decir de esa manera, de la iglesia para proclamar las buenas nuevas a toda criatura. Cada vez que el Señor Jesús transformó y cambió la vida de alguien, no debemos de olvidar, hermanos, que se le encomendó una tarea. Piense por favor conmigo en el endemoniado gadareno, por hacer una pequeña cita. Una vez transformado y liberado, le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Creo que debemos de despertar y entender que tenemos en nuestras manos, hermanos, en este último canto de Lucas, una comisión todavía que cumplir, un mandato que desarrollar, una obligación que eventual, porque la tarea de evangelizar al mundo con la proclamación de las buenas nuevas, hermanos, no se ha terminado. ¿Sabe cuándo se va a terminar? Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada y quede la tarea de evangelizar a este mundo juzgado en el periodo de la tribulación en manos de ángeles, de testigos, de 144,000 que saldrán y predicarán las buenas nuevas por toda la tierra. Pero mientras eso sucede, hermanos, mientras eso sucede, tenemos una tarea aquí. Tenemos un mandato aquí. Tenemos una obligación aquí, una responsabilidad, y es de ir y llevar a toda criatura en oportunidades de parte del Señor las buenas nuevas que hay de Cristo Jesús a toda criatura, hermanos. Ir y hacer discípulos, hermanos, es nuestra tarea, es nuestro mandato, es nuestra obligación, es nuestra comisión, y debemos delante del Señor cumplir con esta magna tarea, hermanos. No podemos fracasar en el intento de ir y predicar el Evangelio. Y quiero dejarle este pensamiento en este devocional, dado que usted lo está escuchando. ¿Le ha hablado a alguien de Cristo en la última semana? ¿Le ha hablado de Cristo en este último tiempo para que usted pueda ir y hacer discípulos a toda criatura, hermanos? Porque si no, hermanos, debemos con urgencia ir y llevar las buenas nuevas a toda criatura. Esa es nuestra tarea, hermanos. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé la gracia para cumplir con tal misión en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, de meditación en este salmo que encontramos en el Evangelio de Lucas, entonándolo con gozo y recordándonos que hemos sido dejados para revelar luz a este mundo que se encuentra cada vez más sumido en las tinieblas. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.